Bueno, profesor, buenas noches. Bueno, tal como lo habíamos conversado hoy día, eh, bueno, yo tengo que exponer sobre la estructura que me tocó hacer, digamos. Ya, yo había declarado que iba a ser una estructura tipo torre para antenas de telecomunicaciones. Bueno, y tengo hecha la maqueta y voy a pasar ahora a explicar, digamos, los distintos puntos que se solicitan en el trabajo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hacer una revisión y un análisis de la estructura que habíamos conversado. ¿Ok? Bueno, como usted puede ver, esta es una burda, digamos, imitación, ¿ya? De lo que se trató de lograr de lo que es una torre de telecomunicaciones, ¿ya? En este caso, bueno, una cosa importante a destacar antes de partir, digamos, para las estructuras de telecomunicaciones, de las torres de telecomunicaciones, existen básicamente tres tipos, ¿ya? El primero es un poste, ¿ya? Que muchos de nosotros hemos visto en la calle o en distintos sitios, que en el fondo es un monoposte metálico, ¿ya? Generalmente son desde 18 metros hasta los 40, 46 metros. La altura donde tenemos los equipos de comunicaciones, ¿ya? Luego tenemos las torres ventadas, ¿ya? Que son estructuras metálicas, ¿cierto? Las cuales son sujetadas, digamos, o eh, mediante vientos que se utilizan para mitigar el movimiento que pueda ser causado, digamos, por ya sea el viento o las condiciones sísmicas del terreno, ¿ya? Y tenemos en último caso las torres autosoportadas, ¿ya? Que la diferencia de la segunda, digamos, es como bien lo dice la palabra, son torres que no necesitan de una estructura adicional para poder sostenerse en pie, ¿ya? Por lo tanto, la estructura en sí soporta su propio peso y el peso, digamos, de los equipos que se instalen, que se adosen a su estructura, ¿ya? Otra generalidad importante a destacar, ¿ya? Es que, como podemos ver acá, ¿ya? Las torres están divididas en segmentos, ¿ya? Tenemos un segmento, otro segmento, otro y otro, ¿ya? Por normas, las torres, los segmentos de las torres, generalmente cada segmento puede ser de dos medidas. Un segmento puede ser de 3 metros o un segmento puede ser de 6 metros, ¿ya? Esto está estandarizado y de hecho así se construye las torres de comunicaciones hoy en día, ¿ok? En este caso, como bien dije, es una imitación, digamos, una torre. Vemos que esta torre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, ¿ya? Por lo tanto, asumiendo que cada segmento mide 3 metros, esta es una imitación de una torre de 18 metros, ¿ok? Como nosotros podemos ver acá, cada 3 metros nosotros tenemos su segmento, digamos, sostenido, ¿ya? O sujetado, digamos, por una barra diagonal, ¿ok? Aquí las podemos ver, ¿ya? Estas barras diagonales sirven, ¿ya? Para mantener la estabilidad de la torre, ¿ya? Evitar que que se mueva hacia los lados, ¿ya? Y además dar firmeza a la estructura, ¿ok? Bueno, acá le puse una pequeña tapa de cerveza, aunque no tomo mucho, pero representa, digamos casi a la perfección una antena, ¿ok? Ahora, estas estructuras ya están, si bien están sometidas a dos tipos de esfuerzo, ¿ya? El primer esfuerzo es su propio peso en sí, ¿ya? Por lo tanto, la torre debe ser capaz de sostener su propio peso, ¿ok? Debe ser lo bastante fuerte, bastante robusta para poder sostener su propio peso, ¿ya? Y además el peso de los equipos que en este caso está representado por la antena, ¿ok? Y la segunda fuerza
que en este caso se ejerce sobre la antena, sobre la torre, ¿ya? Es el peso y las condiciones dinámicas de la antena, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La antena, si nosotros podemos ver, lo voy a poner acá de lado, está sometida a cierta tensión, la torre, ¿ya? Cierta tensión, ¿por qué? Por la resistencia que opone la antena a la dirección del viento. O sea, en palabras simples, la torre debe ser capaz de sostener el movimiento horizontal debido a la acción del viento que se ejerce sobre la antena, ¿ya? La torre debe ser capaz de sostener el peso de manera horizontal y evitar que se mueva esta antena. ¿Ok? Los puntos críticos sometidos al esfuerzo, como bien dije, ¿ya? Están identificados en estas barras horizontales, quienes son las que unen, digamos, las estructuras verticales, ¿ya? Y se encargan de mantener la estructura fija, ¿ya? Ahora, si yo le agrego un peso, porque se tiene que considerar el peso de la antena o de los equipos que nosotros montemos, tiene que considerar que estas barras deben hacer que la estructura en su totalidad pueda sostener el peso que empuja hacia abajo de los equipos que están montados ahí. ¿Ok? Los puntos de tracción, en este caso, ¿ya? Además de estas, deben ser las bases, ¿ya? Las bases deben ser lo suficientemente profundas y tienen que estar muy bien adosadas al suelo para poder sostener obviamente el peso total de la estructura junto con la antena. ¿Ok? Ahora, en casos prácticos, y en mi caso, porque yo trabajo en esto, ¿ya? En base a la experiencia, nosotros hemos detectado que generalmente las torres, cuando colapsan o tienen alguna falla en su forma, digamos, esto se debe básicamente a que se aplica una fuerza externa a las ya calculadas, las que se tienen consideradas para la dinámica de la antena. O sea, ¿a qué me refiero? Puede ser que en las partes de abajo, y nos ha pasado, la estructura se deforme por acciones de terceros, ¿ya? Estas torres, como están instaladas en su gran mayoría en sectores rurales, por ahí pasan animales y pasan vehículos de trabajo netamente agrícola, ¿ya? Estos animales, estas condiciones, esta maquinaria ha pasado a llevar generalmente las barras verticales de más o menos el primer y segundo tramo de la torre. ¿Qué pasa en este caso? Si esta barra, por ejemplo, es doblada, todo el peso de la estructura se va a ir para empujar hacia el lado de donde se originó la falla. ¿Okay? Y esto, sumado al peso del equipo, hace que la estructura colapse y se caiga. ¿Ok? Bueno, las aplicaciones que nosotros le hemos dado y que en el fondo la finalidad de las torres es esa, digamos, es para dar una altura suficiente para que se puedan dar los enlaces inalámbricos, ¿ya? Y para ganar además también una gran cobertura en la radiación de la señal. ¿Ok? Ahora, estas torres, como un dato adicional, estas torres no se hacen así por así, no es que alguien haya dicho, haya inventado, ya yo voy a hacer una torre y esta va a tener estas medidas y así va a funcionar. No, esto primero se tiene que someter, digamos, a un estudio estructural de la torre, ¿ya? Y esto tiene que ser en una empresa que trabaja seriamente, ¿ya? Debe estar debidamente, ¿cómo es la palabra? Debidamente autorizado y debidamente validado por un profesional competente, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿Por qué me refiero a esto, digamos? En el caso
de que se realice algún trabajo en esta estructura, en este tipo de estructura, si en el caso, que Dios no quiera, se produzca un accidente, ya sea de caída o de fatiga de material y haga que la torre colapse y caiga, o haga alguna de sus partes que la persona que está maniobrando sobre esta estructura caiga debido a una falla material o porque se deformó o tuvo cualquier problema, ya el área de prevención de riesgo obviamente va a estar sometiendo todo esto a una investigación, la cual se tiene que respaldar con este archivo, con este documento, que es una memoria de cálculo estructural. ¿Ya? Esta memoria de cálculo estructural, en este caso la hizo un ingeniero civil, un ingeniero calculista, ¿ya? Contiene todas las indicaciones, todas las descripciones de los materiales, normas utilizadas, ¿ya? Y distintos cálculos propios, digamos, de la estructura para poder mantenerla en pie, digamos, ¿ya? Este documento es el que valida legalmente la construcción de esta estructura. ¿Ok? Nosotros, si le echamos una mirada rápida, digamos, en la memoria de cálculo, bueno, se indican, digamos, las bases de los cálculos, qué tipos de materiales se utilizan, desde el acero estructural, pasando por las soldaduras que se utilizan en cada una de las uniones, digamos, los hormigones, los refuerzos, ¿ya? Que sostienen esta estructura a su base, ¿ya? Las modelaciones y las condiciones del diseño de la estructura, ¿ya? Los detalles de las uniones de las estructuras las podemos ver acá, ¿ya? Y bueno, obviamente también los análisis sísmicos, ¿ya? Definidos también en sus fórmulas, incluso los tipos de suelo donde se instalan estos equipos, donde se instalan estas estructuras. ¿Okay? Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, una serie de cálculos propios, digamos, de la estructura, ¿ya? Donde tomamos como variable los tipos de suelo, las zonas sísmicas, ¿cierto?, los coeficientes de modelación, las combinaciones de carga, obviamente, porque esto también tiene que tomar en cuenta los distintos pesos de los equipos que vamos a instalar. ¿Okay? Cargas muertas, sobrecargas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí vemos todas las variables que se analizan, ¿ya? Y obviamente debe ir con la firma y timbre, digamos, de el ingeniero a cargo de las mediciones, ¿ya? Tenemos las especificaciones técnicas de la estructura, las normas, ¿cierto? Armaduras, etcétera. Y tenemos también, obviamente, esto tiene que estar acompañado de un plano de la estructura. Está un poco enredado esto. Un papel más o menos grande. Ahí está. Esos son los planos. Entonces, como vemos, utilizar una estructura de este tipo es un tema serio, es un tema no menor. Es importante considerar todas las condiciones de terreno, condiciones dinámicas del viento, y nos damos cuenta que se utilizan muchas variables para poder construir una estructura de este tipo. ¿Okay? Quedo atento a cualquier consulta, duda o comentario, profesor. Muchas gracias.